Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En unos 5 minutitos vamos a comenzar con la clase del día de hoy, así que vayan preparándose, ¿de acuerdo? Vamos a esperar a que sus demás compañeros vayan conectándose, ¿de acuerdo? Mientras que preparamos los últimos detalles. Según el enfoque constructivista, Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos? Un gusto darle la bienvenida a cada uno de ustedes. En esta oportunidad ya nuestra tercera y última sesión con respecto a este taller de la neuroescritura para educadores, herramienta para potenciar la escritura en niños.
Como ya vinimos, ¿no? Dando 2 sesiones, el día de hoy viene siendo la tercera y última clase, chicos. Es muy importante poder aprender de la mejor manera. Así que, por favor, indicaciones claras, mantener los micrófonos apagados en todo momento para que el especialista pueda llevar la clase de la mejor manera. En este caso, ya cualquier consulta o duda con respecto a la certificación, temas académicos o de diplomados, lo hace con mi persona para poder, en este caso, asesorarlos. En este caso, mi número es el 934-929-370 para que puedan comunicarse conmigo y obtener información de todos los programas que tenemos. Programas de especializaciones de 8 meses, talleres gratuitos. También brindamos, en este caso, las certificaciones para este taller y las personas, en este caso, que han logrado certificarse, están accediendo a nuestro primer Congreso Nacional, que de hecho hay quizás personas que están en esta clase que también están en este grupo. Bueno, comentarles que en esta oportunidad también están a tiempo de poder ir tramitando el certificado para que puedan acceder justamente a ese primer Congreso Nacional, chicos. Así que es muy importante destacar esto de acá para que los interesados puedan escribirme, ¿de acuerdo? Sin más que poder comentarles, vamos a dar ya inicio a la clase del día de hoy para que puedan avanzar de la mejor manera. Al finalizar de la clase nos vemos, chicos. Que tengan una excelente clase. ¿Qué tal? Buenas noches. Confírmenme que hoy me escuchan bien desde acá. ¿Es así? ¿Se escucha correctamente hoy? Genial. Y esto es porque ya me repararon mi compu, así que estoy contenta. La verdad es que lamentablemente justo sucedió esto día antes de dar inicio a nuestra primer clase. Pero bueno, tengo que reconocer que se resolvió súper rápido, así que bueno, me alegra que hoy podamos tener buena conexión. En principio, quiero retomar un poquitito, me quedé preocupada, la verdad que con la clase de ayer hice extensiva mi preocupación con el director de la institución. ¿En qué sentido? Tenemos una limitación, ¿no? Donde nosotros no tenemos la autorización por medio del Instituto ESPED para brindar nuestros contactos personales. No obstante este inconveniente, eh, tanto Verónica como yo, para todas estas consultas que han surgido a modo muy personal y privado, eh, desde ya que estamos a disposición de ustedes, ¿sí? Pero tal como les decía el día de ayer, y perdón, quizás soy muy expresiva con, con mis microgestos en la escritura y con mis gestos faciales, que de verdad me generó, ¿no? Esta preocupación, este temor en cuanto a considerar siempre el respeto al otro. Y esto es un pilar muy importante, ¿no? Que dentro de la formación de 8 módulos que propongo para poder llevar adelante todo esto como un diplomado, ¿no es cierto? Y que ustedes puedan tener un conocimiento cada vez más específico dentro de lo que refiere a la neuroescritura y que, como ayer decía, es amplio. Nosotros podemos trabajar en todo tipo de profesiones y de oficios, en el campo educativo, en el campo jurídico, en el campo deportivo, en el de salud, en el de procesos, de formación, en el corporativo, ¿sí? Realmente se abarca demasiado y entonces nos desespera a veces querer brindar información, pero no se puede, porque realmente uno se va por las ramas, se abre, se distorsiona un poquito cuál es el foco real, en este caso puntual, de llevar todo lo que es el proceso de identificación de escritura en el desarrollo del proceso educativo, ¿no es cierto? Por eso esto de la neuroescritura en el aula, por eso de que sea apto primordialmente para los docentes de cualquier tipo de instancia, ¿no? Desde las primeras instancias, como les decía en la primera clase, también en el nivel superior, porque siempre hay problemáticas y a veces se descubren de manera tardía, ¿no? Y la gente, de alguna forma, por hacerse resiliente o por encontrar otro tipo de métodos que lo ayudan y lo sacan adelante, desconoce que a lo mejor tenía algún tipo de problema
como pueden ser las dislexias, las disgrafias, ¿sí? Miles de situaciones que nos vamos dando cuenta a veces tardíamente. Mismo me pasa cuando trabajo principalmente, así como Vero se especializa en reeducación y en selección de personal, yo puntualmente me dedico a investigación en los campos de la seguridad, ¿sí? Por eso trabajo mucho en los sistemas en colaboración, ¿no? Con el sistema judicial, con los colegios de abogados y en las penitenciarías, donde yo les conté que estamos llevando adelante una casuística sobre violencia, ¿no? Y esto mismo lo podemos llevar al aula, como en las situaciones que vimos en esta primer clase, por ejemplo, del bullying, del abuso sexual infantil, del grooming, ¿sí? Muchísimas situaciones que nosotros podemos advertir a partir del acto escritural. Por eso le decimos el habla silenciosa, porque no siempre una persona puede o quiere contar verbalmente lo que le está pasando. A veces no se pueden poner palabras, no salen, otras veces no se puede emocionalmente, ¿no? Romper. Y además, no nos olvidemos, sobre todo los que son psicólogos, que saben muy bien, que frente a situaciones tan traumáticas suele haber amnesias, ¿sí? Hay olvidos necesarios porque son barreras del inconsciente. Sin embargo, cuando hacemos dibujar o escribir un menor, esta barrera se rompe, sale al exterior. Por eso es muy importante que tengamos mucho respeto a la profesión, porque no se trata de adivinanzas, no se trata de poner nuestro constructo personal, nuestras ideas, nuestras opiniones frente a lo que analizamos y observamos, ¿sí? Esto es sumamente importante y por eso hago tanto hincapié, porque lo vemos constantemente como error. Yo lo veo en el sistema penitenciario, cómo se hacen copy-paste en los informes, en pericias, desastroso, se copia y se pega, ¿no? Y apenas se hacen algunas modificaciones según el caso. Se pone en el paquete a todo el mundo y jamás me voy a cansar de repetir que somos seres únicos e irrepetibles. Y desde el acto escritural, infalciables, no nos pueden imitar. Esto será burdo al ojo humano para un inexperto, pero no para alguien que tenga los conocimientos específicos, ¿sí? Y por supuesto, algo para agregar, ¿no? Hoy que tanto hay bulla con esto de la inteligencia artificial, también es importante tener en cuenta esto. Nosotros podemos programar todos los sistemas que deseemos, ¿no? Como este incidente que me ha pasado a mí. Obviamente que nadie espera que se te rompa tu medio de trabajo en un momento, pero realmente me daba mucha tristeza tener que encima suspender algo que ya estaba organizado, ¿no? Finalmente, fíjense, ¿no? Algo importante de no seguir lo que los demás dicen. Finalmente, si yo en la primera clase me hubiera conectado desde mi celular, me hubieran escuchado sin ningún problema porque es un smartphone que funciona maravillosamente. Sin embargo, por ese prejuicio no lo hice y al final quedó todo robotizado a través del otro sistema, ¿no? Entonces, esto de alguna forma es importante. ¿Por qué? Porque el ser humano suele copiar, suele imitar, ¿no? Suele hacer lo que hace el montón. Y la neuroescritura nos demuestra que esto nos sirve, que por mucho esfuerzo en el que queramos parecernos al otro, no lo vamos a hacer nunca. Somos únicos. Me ha pasado en situaciones donde me cuenten, por ejemplo, un caso real, ¿no? Una oportunidad, una alumna me contaba que su hermano falsificaba tanto la firma de su papá cuando iba a la escuela, que cuando su papá falleció se adueñó de esa firma, ¿no? Firmaba exactamente igual que el papá. Digo, bueno, lamento comunicarte que no firmaba igual, que su firma es su firma, más allá de que la forma sea parecida. Nosotros ya conocimos los 8 géneros gráficos, ¿no? Uno de ellos era la forma. Y yo les explicaba que siempre vamos a analizar un escrito de lo macro a lo micro, de lo más grande, que van a ser esos 8 géneros gráficos, a lo más pequeñito, que ya iremos a indagar durante la formación, por supuesto, de lo que hoy les nombraba, que son los gestos tipo. El gesto tipo es como mi microgesto, ¿sí? Cada expresión que yo tenga, facial, corporal,
¿sí? Cómo me muevo en la vida, como ustedes ya saben que hemos visto que nuestra hoja de alguna forma es como nuestro espacio, nuestra sociedad, ¿no? El ambiente donde me estoy moviendo, y esa escritura es mi personalidad. A diferencia, como les conté, que mi yo íntimo, lo más profundo de mi ser, va a estar en la impronta de la firma. Y un poquito esta elaboración de la firma se encuentra en este desarrollo justamente que hacen los niños a partir de empezar a escribir o empezar a dibujar, es decir, de empezar a realizar sus primeros trazos, porque como ya saben, nosotros siempre vamos a hacer hincapié al trazo, por eso no nos interesa siquiera el idioma, ¿sí? Como había contado y como uno de los postulados importantes, ¿no es cierto?, de lo que son el resto de las 5 leyes de la escritura. En este caso, el dibujo infantil nos habla muchísimo del menor, de su grado de madurez, de su inteligencia, de su situación emocional y afectiva. Vieron que yo les decía que es como una radiografía del pensamiento. De hecho, yo he registrado parte de todo este proceso neuroescritural como método Scangraph. Quizás algunos de ustedes en Perú hemos hecho congresos muchas veces en el Colegio de Psicólogos de Lima, donde hemos llevado con colegas de allí, psicólogos, todo este tema del trabajo del método Scangraph y el proceso neuroescritural relacionado también, no solo con la psicología, sino también con el coaching, ¿no? El coaching ontológico, que ya no en mi país la verdad que está bastante desmerecida esa carrera, pero en otras recién parece que se va descubriendo un poquitito. Considero que es una filosofía de vida, yo soy coach ontológico, de hecho, también organizacional, pero creo que es una filosofía de vida, creo que son herramientas que sí son aplicables en un montón de otras profesiones, ¿sí? Pero no es ciencia. Entonces, por eso siempre trato de fusionar disciplinas, y la neuroescritura queda sostenida, podríamos decir, por las neurociencias y también por lo psicológico, ¿no? Porque en definitiva hay todo un proceso consciente e inconsciente en ese acto de escribir, con una gran salvedad, que también lo he comentado en la primera clase. Nos da casi un 96% de veracidad la prueba de la verdad escrita, no verbal. Por eso no se utiliza más, en ninguna parte del mundo se usa más el polígrafo, ¿sí? Sobre todo, como les cuento, en los casos más, eh, más drásticos de no emocionalidad, como puede ser los psicópatas, ¿sí? Donde no va a haber ningún titubeo, ningún tipo de expresión de emoción más que un espejismo de emociones, una imitación de emociones, pero no se sientan, ¿no? Y en otros lados, bueno, hoy con una resonancia podemos observar cuáles son esos núcleos cerebrales que se iluminan frente a las emociones, ¿no? Pero mucho más económico es aprender a interpretarlo a través del acto de escribir. Y mucho más sencillo, imagínense traer a cada persona del universo a sentarse, a hacerse esa resonancia, ¿no? Es mucho más fácil poder escribir, donde a veces, si no contamos con un escrito original o por lo menos indubitado, ¿no? Quizás, bueno, allí no vamos a poder ver la presión, por ejemplo, uno de esos géneros, pero sí todo lo demás, a diferencia de cuando hacemos a lo mejor una pericia documentológica o caligráfica, ¿sí? Que en esos casos es mucho más difícil porque es menor el contenido que uno va analizando, y por esa razón también hice esa profesión para poder articular, ¿no? La idea es el trabajo de equipo, ¿sí? Y eso es lo que me gusta en todo mi equipo de trabajo, ya sea en la asociación civil que ya hemos fundado, en nuestro instituto de capacitaciones. La idea siempre es el trabajo de equipo, es el poder integrar las profesiones que tengan relación con el recurso humano y a los profesionales que tengan ganas de sumarse, ¿sí?
Por eso siempre están abiertas las puertas e insisto en eso. Nos encuentran con nuestro nombre en cualquiera de las redes, pues realmente somos pioneros, de hecho, en neuroescritura. Como ya saben, estamos, de hecho, esperando muy prontito que nos aprueben la ley de neuroescritura en Argentina, y en función a esto, que estoy convencida que va a ser un sí, poder empezar a proyectarla en el resto del mundo. De verdad que es algo necesario y que podemos advertir y prevenir muchas situaciones no deseadas. Por eso la importancia en el compromiso del aprendizaje, ¿sí? La idea es ir sembrando en distintos lugares, en distintas profesiones, ¿sí? Ustedes que están en contacto con chicos en etapa de desarrollo, que puedan advertir a tiempo, que podamos reinsertar a la gente a tiempo en determinadas situaciones que van padeciendo. A veces es muy difícil desde lo legal, no podemos, muchas veces no alcanzan, ¿no?, los dichos de los profesionales para sacar a un niño de su familia o de su casa, pero por lo menos tratar de contenerlo lo más que podamos desde ese lugar en el que estemos, ¿sí? Porque también hay limitantes, lamentablemente, desde lo judicial frente a casos tan drásticos como estos. Pero los que no, los que tienen que ver con una integración en el aula, que como les comentaba, no solamente son los chicos con dificultades desde el aprendizaje, como el autismo, el TEA, sino también las altas capacidades. ¿Qué pasa con el chico que realmente sobresale? Porque también lo estancamos y también lo invitamos a que se ponga rebelde, a que se ponga agresivo, por ese mismo aburrimiento, porque no le está alcanzando la escuela, ¿no? Entonces, ¿de qué forma es mejor desde nuestro pequeño lugar? No vamos tampoco a cambiar el sistema, lamentablemente, pero sí podemos empezar por nosotros mismos, ¿no? Como docentes, como psicopedagogos, como psicólogos, trabajar desde nuestro espacio lo más integrativamente posible, con el conocimiento por nosotros mismos, o sabiendo a quién llamar, a quién delegar, ¿sí? ¿Cómo derivamos? Yo trabajo con muchos países, como ustedes saben, y hay un montón de casos que como con Vero los conocemos tanto, muchas veces les mando los informes a una amiga de Chile, que es una genia total y que también es criminalista y también es grafoanalista y también es psicóloga, y ella no conoce a nadie de acá de Argentina. Entonces es totalmente neutral y objetiva en su devolución, ¿no? Y ahí es donde le damos esta veracidad científica a la profesión. Que alguien que no te conoce ni el rostro pueda dictaminar lo mismo que alguien que además tiene los otros condimentos de conocer a la persona, ¿no? Eso es genial y es lo que más sirve, obviamente, cuando trabajamos y hacemos casuísticas. Tal como les contaba la colega María del Carmen Laje, ¿no?, que con tantos años de haber trabajado como maestra, como docente, hizo tremendo libro, que es el más actualizado, como les contaba, el que le interese. No hay otro, no hay más. Está solo el de ella, el único actualizado, de todo lo que tiene que ver con la escritura y el dibujo en etapa infanto-juvenil, ¿sí? Y tiene esa cuota adicional, que fue su experiencia como docente, que fue poder hacer una casuística in situ con sus propios alumnos, ¿sí? Y eso es un poquito lo que invitamos, a que cada uno haga un poquito ese estudio de investigación, ese estudio de mercado en su propio espacio de trabajo, para que puedan evaluar justamente cómo van evolucionando. Acá en Argentina, de hecho, también, eso, algo que una colega trabajaba con Verónica, hace un tiempo también en la institución, siendo directora, había puesto, ¿no?, un grupo donde se le empezaba a enseñar necesariamente, obligatoriamente, la letra ligada, la letra cursiva, y a otro libre. Y se pudo también corroborar esto que decimos, esa fluidez y rapidez en el proceso de desarrollo, de toma de decisiones, ¿sí?, de rapidez mental, de alguna manera. Por eso es muy importante
la letra ligada mínimamente, aunque no sea del todo cursiva. Bueno, además de ver un poquitito toda este proceso de desarrollo, de ver esta radiografía, entonces, como les digo, del pensamiento y de los sentimientos, nos da la clave de alguna forma de cómo va evolucionando este proceso, ¿no? Y obviamente de cuál es la personalidad, cómo siente este niño. Y lógicamente que también va a empezar a intervenir el uso de los colores, o no, porque el no querer usarlos también nos está diciendo algo. Entonces también es interesante que podamos darle una significancia. Fíjense, en la cuestión de colores, nosotros tenemos por un lado los colores fríos, ¿sí? Y los colores más cálidos. Los fríos como los azules o los verdosos, que nos van a indicar un comportamiento social adecuado, ¿sí? Eh, de repente, un niño que es un poquito más quizás temeroso, no va a usar demasiados colores para sus dibujos, ¿sí? Y los niños que son mucho más insistentes, más obsesivos, más posesivos, seguramente eh, hay que tener que observar muy bien no solamente el tipo de color que utilizan, sino la intensidad, ¿no? La presión que van a hacer al utilizar. Imagínense un niño de 2 o 3 años que solamente van a hacer esos trazos que casi todavía ni garabatos son, pero sin embargo la presión ya está impresa, ya queda la marca de la presión en ese gesto, ese primer gesto escritural, más allá de que no diga nada, ¿sí? Por otro lado, el tema de los colores que son más cálidos, como les decía, el rojo, el naranja o el amarillo, generalmente son más elegidos por los niños extrovertidos o más alegres, ¿sí? También los más exigentes, porque de alguna forma están buscando por llamar la atención, ¿sí? Así que el tema de los colores es sumamente importante en este aspecto, que como les había prometido, hoy vamos a estar viendo, sobre todo hay un dibujo, dos dibujitos que a mí me encanta mostrar las diferenciaciones, ¿no? De dos nenas de la misma edad, donde se les pide obviamente una batería de test y cuando se dibuja la familia, muy parecidas las dos familias, y sin embargo, como esa impronta personal con el vínculo primario, que es la mamá, van a ver cómo se notan las diferenciaciones respecto al trato, ¿sí? A cómo ese niño verdaderamente se siente acogido en esa familia, ¿sí? Así que bueno, por un lado, este tema de elección de colores, como les decía, me va a expresar cómo se planta de alguna forma el nene en la vida, ¿sí? Entonces, si utiliza muchos colores, va a ir demostrando ganas de vivir, de salir al mundo, de curiosear, de sentirse motivado, y en cambio, un chico que siempre elige los mismos colores, quizás nos marca cierta inseguridad, de aperturarse a la vida, a la experiencia, ¿sí? Seguramente en el comportamiento también lo vamos a ver, son nenes que todo el tiempo les cuesta despegarse, ¿no? De los papás para entrar al aula, por ejemplo, ¿sí? Fíjense cómo este gesto, este acto en la escritura va a estar totalmente relacionado con con los comportamientos naturales que vamos a ver en las personas, ¿sí? Así que eso es muy importante también. Fíjense acá en la gráfica que yo les pongo del simbolismo de los colores, ¿no? Como habíamos dicho, entonces, los azules que van a expresar más bien calma o serenidad, los verdes un equilibrio, cierta tranquilidad, porque además están vinculados con la naturaleza, ¿no? Con las plantas, con las hojas, con el pasto, ¿sí? Por eso es equilibrio y tranquilidad. El rojo, entonces, la energía, la vitalidad, ¿sí? Pero claro, nunca en exceso. Ninguna cosa por defecto o por exceso son buenas, ¿sí? Pero en una proporción adecuada dentro de sus dibujos me va a hablar de una persona con
gran capacidad de energía. El caso de los amarillos, también van a hablar de la energía, del dinamismo y de la capacidad de adaptación. Por otro lado, el color violeta está más relacionado con ciertos sentimientos de tristeza, de angustia o de melancolía, ¿sí? No lo puse hoy en imagen, pero seguramente en el diplomado no me voy a olvidar de sumar este dibujo, que me viene ahora a la mente, de una niña que también se le hace dibujar a la familia, y dibuja a la mamá toda de violeta, solo a la mamá. Y nos enteramos que la mamá estaba embarazada. Entonces un poquito esa angustia era que iba a dejar de ser la única hija, ¿no? Un proceso normal y natural que luego se supera, por supuesto, ¿no? Pero en este momento, esa nena, cuando tenía que demostrar cómo estaba su vínculo con su mamá, estaba triste, porque se había enterado justamente que iba a tener un hermanito, ¿no? Entonces, fíjense qué importante que es que los niños nos cuenten sus dibujos y que no seamos nosotros quienes tengamos que darles una interpretación. Y vuelvo a insistir con esto. Si yo miro un dibujo y quiero adivinar lo que la persona dibujó, no estoy haciendo más que interpretar desde mi pensamiento, desde mi constructo, desde mis vivencias, desde mis opiniones, desde mis prejuicios, lo que hizo otro. Error. Necesito que la persona me explique qué dibujó, por más que sea un gran dibujante, que me lo cuente, qué significa eso que plasmó. Es distinto en la escritura, ¿sí? Porque uno ya espera esos trazos que ahora vamos a ver, esas 3 etapas en el proceso de alfabetización, ¿sí? Pero en el dibujo no, porque es algo libre. Entonces yo no puedo meterme en el cerebro del otro queriendo inventar lo que quiso hacer. Necesito que me lo cuenten. Me pasa mucho en el penal, que hay algunas personas que saben dibujar muy bien y otras que no. Hay personas que están academizadas, personas que no, personas que vienen de clase media alta y personas que vienen de no tener nada y quizás están en Disney y adentro de un penal, ¿sí? Entonces, esa gran diversidad en esa sociedad, en ese grupo de trabajo, imagínense si yo tuviese que querer adivinar lo que alguien quiso hacer en su dibujo. Si además no me lo escribe y que de hecho analizamos sus escrituras, obviamente, no puedo encontrar la coherencia. Porque una cosa es lo que yo espero que el otro haga. Y otra es que aunque no lo espero, es coherente en su criterio, en su manera de ver la realidad, ¿sí? Todos tenemos unas gafas, unos anteojos diferentes para ver la realidad. Por alguna razón, algunos nos angustiamos, nos deprimimos o nos queremos suicidar frente a determinadas situaciones, y otros la encontramos como un nuevo desafío, ¿sí? Como subir la vara para tener metas cada vez más altas o para hacer un cambio radical de giro en nuestra vida. Y eso es importante, de respetar en el otro, no de prejuzgar constantemente. Y es algo muy difícil, ¿eh? Seres humanos somos prejuiciosos constantemente. Todo criticamos, cómo se viste, cómo habla, cómo se paró, cómo, ¿sí? Pero bueno, el tema es si nosotros podemos fundamentar esta crítica, ¿eh? Porque para eso también está el conocimiento del lenguaje corporal, obviamente, ¿no? Donde erradicamos el prejuicio vulgar para darle una connotación científica. Entonces, si yo puedo fundamentar cada cosa que diga, bienvenida. Pero cuando no, cuando sea solamente mi opinión, la verdad es que no va a tener mucho sentido, ¿sí? Por lo menos no para algo como esto, ¿eh? Para hacer un informe, para hacer una pericia, para hacer una devolución profesional frente al comportamiento de un ser humano. Porque así como podemos, si ustedes vieron que a partir de la reeducación podemos ayudar tanto a una persona, también podemos destruirla. Podemos hacer que esa persona nunca más salga de ese cuadro que está viviendo, ¿no? Entonces es muy importante ese cuidado, y por eso yo ayer les insistía, no se puede hacer una consultoría en una clase de 1 hora introductoria para un diplomado.
¿sí? Pero sí con gusto se comunican con nosotros y vemos cómo podemos aportarlo, porque para esto necesitamos un montón de otra información. Nos jugamos a las adivinanzas, ¿sí? Por lo menos no desde nuestra profesión, no hacemos eso, porque no emitimos opinión personal, solamente científica de lo que se analiza, de lo que se observa, y para eso necesitamos lupas, microscopios, máquinas especializadas, muchas trabajando en Gendarmería Nacional, que tengo la suerte de tener acceso a máquinas que sería imposible tenerlas en tu propio consultorio, en tu propio estudio, pues salen carísimas. Ojalá pudiera comprar una, y que bueno, y que obviamente las fuerzas a veces te ayudan para determinadas investigaciones y pericias y te dan una mano, eh, porque son muy precisas, ¿no? Y esa es la gran ventaja muchas veces, que como les digo, sí, la tecnología avanza muchísimo y nos ayuda un montón, pero no todo el mundo ni todos los países tienen el mismo acceso. Entonces, bienvenida la neuroescritura que nos ayuda rápidamente, insisto, de una forma súper económica, a darnos cuenta de un montón de otras cosas que podrían estar haciendo algunas máquinas, pero las emociones no hay caso. Necesitamos a los seres humanos, ¿sí? Eso es lo único que no le podemos cargar a una inteligencia artificial. Podemos hacer que se ría, podemos hacer que llore, pero no que tenga la emoción, ¿sí? Seguimos con el tema de los colores. El color marrón, por ejemplo, va a expresar cierta monotonía, cierta seriedad, quizás cierta amargura. Podemos ya inferir quizás situación de conflicto, ¿no? En un niño muy chiquito, colores muy oscuros, no sería quizás lo elemental. Por supuesto que esto va a cambiar si, no sé, si me pongo a hablar de moda y de qué color me conviene si estoy presencialmente en un congreso, ¿no es cierto? Que la connotación va a ser diferente. Pero sí el color negro, los niños en un alto porcentaje se suele considerar como algo negativo. Por supuesto cuando abunda, ¿no? No si el nene dibuja el cabello negro en toda su familia porque tiene cabello negro, bueno, tiene total coherencia lo que está haciendo, ¿sí? Pero cuando vemos demasiados rayones y ya nos hace ruido al ojo, ¿no? Con lo mismo que las escrituras, pasa que uno con tanto tiempo de trabajo muchas veces aparece esa percepción, ¿no? Una percepción que ya está ligada a lo científico. Sentís algo cuando ves un escrito o ves un dibujo. Luego, por supuesto, uno va a ir al foco del análisis, ¿sí? Pero hablan, ¿no? Esto es como, ¿vieron cuando dicen el cuerpo habla en las autopsias? Absolutamente, sí, he trabajado haciendo autopsias muchos años. Pero creo que la escritura habla mucho más. Es súper interesante cuando, en este caso, insisto, vamos a trabajar con niños en un ámbito escolar, pero en una causa judicial, donde haya una escritura, un anónimo, un testamento, una amenaza, lo que fuere, dice muchísimo del rasgo de la personalidad de quien escribió, aunque no sepamos quién es, ¿sí? Así que miren lo valioso y lo enriquecedor que es conocer el gesto escritural. La forma de realizar los trazos, tal cual como sucede también en la escritura, ¿sí? Cuando son más continuos, son más redondeados, me van a estar demostrando de alguna forma un niño que está en un estado de serenidad, que es conciliador, ¿sí? Suelen ser niños que tienen un espíritu más dócil, ¿sí? Ahora ya cuando hay formas como quebradas o puntiagudas, ¿m? Acá ya aparece la tensión o la impulsividad, ¿no? O el enojo, ¿sí? Lo que para un adulto, por supuesto, una escritura extremadamente angulosa va a marcar agresividad. Y siempre voy a decir agresividad hasta tanto pueda demostrar que es violencia. ¿Eh? Creo que sí lo he dicho en la primera clase, si no, igual lo repito, hay una gran diferencia entre ser agresor y ser violento. La violencia es consciente, la violencia se aprende, es cultural y es intencional y es
única y característica del ser humano. La agresividad la compartimos con el resto de los animales. La agresividad puede tener una impronta positiva y necesaria. Imagínense, yo me meto en los penales con más de 100 presos sola adentro de un pabellón. Obviamente que tengo rasgos agresivos, agresores en mi escritura, porque son mecanismos de fortaleza, de prevención, ¿sí? Lo mismo un político, lo mismo un abogado, lo mismo un prócer, ¿eh? Van a tener rasgos agresores. Un cirujano. Los cirujanos suelen tener rasgos casi idénticos a un asesino. Imagínense qué loco. ¿Cómo yo voy a analizar la escritura para saber que esta persona canaliza positivamente o mata? ¿Sí? Por eso insisto en la importancia de no querer advertir sin conocimiento, prejuzgar, estereotipar y encasillar a una persona en algo. Porque yo tengo que ver un todo. Tengo que entender si es positivo, si es negativo, por qué tiene esa característica. Vero les habló de los temperamentos. Vamos a entrar en el tema de los temperamentos, porque es lo primero, la parte de introducción a la neuroescritura. Por supuesto que todos estos temas los vamos a tener que trabajar, ¿sí? Saben que desde la concepción hipocrática tenemos 4 temperamentos, más allá de que hay un montón de otras clasificaciones, todos abordan a lo mismo, ¿sí? Puntualmente, lo que nosotros llamamos sanguíneo, que va a ser una persona más impetuosa, decidida, ¿sí? A diferencia, la contraparte de un linfático, que va a ser más tranquilo. ¿Por qué Hipócrates pone esos nombres? Porque tiene que ver con el sistema médico, ¿no? Con los órganos. La sangre fluye constantemente, necesitamos que nuestro corazón lata a una velocidad necesaria para que nosotros podamos vivir. En cambio, la linfa se mueve 4 tiempos más lento. Eso es todo un tema, ¿no? Me he dedicado a salud muchos años teniendo consultorio y me horrorizaba de cómo la gente hacía drenajes linfáticos. Movilizaban el cuerpo, sí, pero esta persona estudió que la linfa se mueve 4 tiempos más lento que la sangre. Digo, Dios mío, no está haciendo un drenaje linfático. Bueno, fíjense cómo todos los conocimientos nos sirven para cualquier cosa, para todo en la vida, ¿sí? El tema es saber ubicarlos. Y eso es lo que tenemos que hacer con este análisis específico de las escrituras. Ayer había muchas preguntas, sobre todo en los chicos que son hiperkinéticos, ¿no? Entonces, lo principal es ayornarnos de paciencia nosotros. Es ver si somos nosotros los que estamos preparados para afrontar y colaborar y ayudar a este niño, ¿no? A veces yo pongo este ejemplo de, yo no sé nadar, toda mi vida he tenido pileta en casa, me mando de cara dura nomás, pero la verdad es que no sé nadar, no tengo técnica de natación, y si yo estoy en el mar o en el río y veo que alguien se ahoga, sería muy tonto de mi parte que quiera meterme al agua a salvarlo, porque le voy a complicar la existencia al próximo que me va a tener que venir a salvar a mí y al otro que ya se está ahogando, ¿no? Entonces, lo prudente que es hacer hasta donde tenemos la capacidad de actuar. ¿Mm? Y eso no va a ser negligencia, al contrario, va a ser prudencia. Si no complicamos la situación, si no estamos a la altura de las necesidades del otro, tenemos que aprender a delegar, ¿sí? A alguien que sí esté preparado para poder hacerlo. Y ahí está el gran problema, ¿no? Que muchas veces, por eso tenemos que trabajar tanto, que, como decía Vero, más allá de que un menor se requiere, por supuesto, que estén los padres, pero el trabajo es del menor, es de él, la responsabilidad es de él, ¿sí? Con su terapeuta. Y el nene tiene que decidir también si quiere o no quiere hacer, porque obligado, por lo menos en nuestro caso de trabajos de reeducación, no sirve, no se logra el objetivo, ¿sí? Entonces, es importante esto, ¿no? Si mamá y papá no tienen paciencia y no pueden, bueno, deja al profesional que lo haga,
¿sí? No quieras meterte en un campo porque no es que no lo quieras, al contrario. Vas a querer más a tu hijo cuando hagas lo correcto, ¿eh? Porque si son los papás los que se desesperan, entonces primero trabajemos la ansiedad en los padres, ¿no? Porque se la están transmitiendo también a ese niño, pobrecito, y va a ser peor el poder salir adelante de su proceso, ¿sí? Así que fíjense cómo todo se encadena, ¿eh? Y por eso la escritura es tan importante, porque nosotros ya estaríamos a priori analizando la firma de los padres que autorizan el tratamiento, viendo cómo llenaron las planillitas, volvamos a que las planillas se carguen a mano alzada de cada persona, ¿sí? No las tipiemos nosotros, ¿sí? Y a partir de ahí también vamos a advertir qué pasa. Las situaciones de niños que no hablan o autistas que finalmente son víctimas de un abuso. ¿Cómo hacemos como docentes para decir que un niño está siendo abusado? ¿A qué padre se lo vamos a contar? ¿A los abusadores? ¿Cuánto en nuestro país colabora la justicia para contener a ese menor y sacarlo de ese núcleo familiar? Es muy embarazoso, es muy complejo a veces poder tomar una decisión como esa. Por eso insisto, aunque hay muchas limitaciones, muchas veces jurídicas, trabajemos de a poquito desde la posibilidad que tenemos. En este caso, como educadores, ¿sí? Porque hoy nos estamos enfocando puntualmente en eso. Cuestiones como las que enseñó Vero para todo lo que es el proceso de reeducación, pero sin embargo, también vamos a estar observando cada vez que un niño escriba o dibuje cómo sujeta el lápiz. Porque justamente el poder observar ese detalle, más allá de que luego en un proceso de reeducación es para que fluya mucho más su escritura y demás, también vamos a poder observar si hay problemáticas motrices. ¿Qué pasa con el desarrollo motor para poder llevar a cabo la escritura? Recuerden que como escribe nuestro cerebro, ¿sí? En el gesto escritural, a mí me da lo mismo si yo escribo con la mano, si escribo con la boca o si escribo con el pie. Mi gesto único es único, escriba con lo que escriba, ¿sí? Siempre que salga de una parte de mi cuerpo. Lo transmite el cerebro. La escritura es cerebral, no la hace la mano. Lo que sucede es que el mecanismo de desarrollo, ¿sí? Lo más normal es que uno escriba con las manos, obviamente, es el ablandar la musculatura para que pueda ser más laxa, sobre todo en los primeros desarrollos de la escritura, ¿sí? Pero insisto que en una persona adulta que tuvo un accidente, muchas veces tiene que reaprender a escribir. Entonces el proceso va a ser exactamente igual que en un niño. Volver a empezar, volver a saber si hubo, no sé, una parálisis, algún tipo, no sé, una persona que vuelve de un coma, en fin. Piensen la cantidad de patologías que podrían haber dificultado la escritura, un montón de tiempo enyesado, ¿no? Donde se pierde justamente esa ablandamiento, ¿no es cierto?, en la muñeca y en los dedos para poder escribir. Bueno, lo mismo que lo que tenemos que hacer con un niño que recién empieza su proceso de desarrollo. Luego el espacio gráfico. Vamos a observar, por supuesto, qué hace en ese lugar que está ocupando, que está libre para él, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, bueno, ver qué pasa, cuánto ocupa. ¿Es un niño invasivo? ¿Es un niño que se queda centrado en, en- en la sociedad, ¿no? Que es lo que representa esta hoja, este espacio gráfico? ¿Es un niño que todo lo lleva hacia el núcleo familiar, hacia la izquierda? ¿Se acuerdan que tenemos un simbolismo de 9 cuadrantes? ¿Dónde está más ocupado el espacio de ese dibujo? En el caso infanto-juvenil es muy importante tener en cuenta todo esto, porque no es lo mismo lo que espero según la edad, ahora vamos a llegar a esa instancia, que lo que voy a esperar en un adulto, que se supone ya aprendió todo esto.
pero no lo puedo dar por supuesto. Porque si es una persona del campo y que jamás tuvo acceso de una tribu, no sé, de donde sea, y jamás tuvo acceso a ir a una escuela. Me ha pasado, ¿eh? En el penal, por ejemplo, se ha pedido que se reelaboren informes de personas que a lo mejor están diciendo que tienen retardos y no lo tiene retardo, es analfabeta. Entonces a veces hay malos diagnósticos porque hay informes incompletos, ¿no? Porque uno pareciera que da todo por supuesto, por sabido. Ah, bueno, todo el mundo fue a la escuela primaria, pues es obligatoria. No, necesito saber las realidades, necesito saber en el niño cómo es ese núcleo familiar, quién lo trae, viene la mamá y el papá, se turnan, están separados, ¿sí? Muchísimas situaciones que nosotros podemos considerar hoy como normales, quizás el niño las está viviendo como traumáticas. Si se muda constantemente. Ahora vamos a ver otro dibujito también que es re interesante. Traje esos tres realmente porque salen quizás de lo común y dan justamente para estos prejuicios, ¿no? De malas interpretaciones, muchas veces desde lo psicológico desarrollado del ser humano a lo que ese niño realmente nos está manifestando, ¿no? Son alucinantes. Así que bueno, dentro del trazo, por supuesto, no nos olvidemos también la presión, ¿no? Que hoy la nombraba, cuánto es esa fortaleza que tiene ese niño o si está realmente descargando energía porque hay un enojo, porque hay una tensión, o simplemente porque no hay control muscular. Entonces, más allá de los ejercicios de reeducación, lógicamente vamos a trabajar en conjunto con terapeutas para el caso, ¿sí? Por eso insisto, el trabajo en equipo es súper importante. Yo considero la neuroescritura como un método preventivo por excelencia. Por eso considero que se ajusta a cualquier profesión. Sería como esa pequeña, la primera radiografía, ¿no? Que hacemos para el profesional del área que sea y que luego el otro profesional continúe con su trabajo, pero ya con un antecedente científico acreditable, ¿no? Por eso tiene tanta importancia de sumar y por eso mi asociación civil se llama Asociación Civil Profesional Científico Integrativa, porque la idea es que vengan todos los profesionales de todo el mundo que quieran empezar a trabajar e investigar en el tema. Nosotros nos vamos a abocar en neuroescritura, pero a partir de ahí, ¿cuánto se amplía en la conducta y en el comportamiento humano? Muchísimo, ¿sí? Muchísimo. Y todos los aportes son necesarios. Ni hablar, para mí es súper elemental los aportes que han hecho las neurociencias realmente, ¿no? Otro punto importante, los borrones y las tachaduras, ¿sí? En estos casos, seguramente me van a estar dando una alerta quizás de baja estima, de inseguridad, de falta de confianza en sí mismo, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso, no retar a los nenes cuando están tachando o borrando, ver qué está pasando, cómo los podemos ayudar. ¿Es solamente porque se equivocó en un dictado, en una palabra, en una ortografía, o realmente es una constancia en una redacción libre? ¿Sí? En los dibujos. El dibujo sale de la propia creatividad. ¿Por qué lo tachamos? ¿Por qué lo borramos? Por eso cuando se toman test proyectivos, siempre, ¿no? Se deja una goma ahí en un costadito para que la persona la solicite, la pida si la necesita. Y también vamos a observar todo eso. ¿Qué nos pide, qué no nos pide, qué tipo de eh, ayer me quedé con la duda, todos saben que el bolígrafo es el lapicero, ¿no? Porque una vez me pasó en Perú que, que decían, nadie me entendía y era, el lapicero son los bolígrafos, ¿no? Las BIC, nosotros ya le ponemos el nombre de quien la creó, Viró, y por eso Virome le decimos a ese tipo de medio escritor, ¿sí? Ese tipo de descargas que hay de trazo medio, de trazo fino, de trazo grueso, ¿sí? Que hay más líquidas, que hay más grasosas, ¿no? Entonces todo eso nos va diciendo, se usa crayones, se usa fibras, además del tipo de color. Todo es un indicio, todo es un dato, todo nos va dando una construcción de esa identidad, en este caso, en proceso, ¿sí?
Y los temas del dibujo también, ¿no? Porque es una forma de cómo el niño expresa sus deseos, sus motivaciones, de cómo de alguna forma empieza a conocer todo el mundo que lo rodea, ¿sí? Por eso se utiliza la familia, el árbol, la figura humana, ¿eh? Son las primeras cuestiones con las que se va a ir familiarizando. ¿M? Y de ahí es que se utiliza tanto, obviamente, y utilizado muchísimo en psicología, el test de Koch, que es el test del árbol, ¿eh? Esa proyección bien simbólica de la imagen de la persona, ¿sí? Donde podemos luego también sumar en uno de los módulos que es de técnicas proyectivas exactamente qué simboliza cada parte de ese árbol. ¿Y por qué un niño lo hace con copa? ¿Y por qué otro lo hace sin hojas? ¿Y por qué alguno hace ramas? ¿Y por qué alguno tiene raíces? ¿Y cómo son esas raíces? ¿Sí? Hay un caso de abuso sexual que ustedes ven las raíces de ese árbol y es un espanto. Es realmente, son bellos públicos. Tremendo. Hablan las escrituras y los dibujos, pero tenemos que librarnos de los prejuicios y saber interpretar y permitir que el niño redacte, que nos cuente de qué se trata lo que está pasando ahí. Porque muchas veces va a ser mentira. ¿Eh? A veces cuentan una historia feliz, pero nosotros vamos a interpretar que dentro de esa historia feliz hay cosas muy turbias, muy feas. ¿Sí? Por eso es importante este aprendizaje de una forma muy seria, y por eso no es 1 más 1 es 2. Porque justamente cada dibujo y cada escritura son únicas y tenemos que contextualizarlas en el momento, en el tiempo, en el clima, porque también yo puedo tener una escritura de un día de tormenta y me sale todo con temblores, con resaltos, y bueno, claro, pero ese día llovía y vos no te enteraste, y ahora vos pensás que la persona estaba agresiva ese día. ¿Sí? O como digo siempre, no sé, vengo de correrme una maratón y me puse a escribir y posiblemente estoy súper cansada físicamente, entonces la escritura se me va a ir para abajo y no estoy depresiva. Entonces, ojo con las falsas interpretaciones. Evolución de la figura humana. Súper importante porque además esta evolución en el niño de cómo empieza a dibujar va a ir de la mano de cómo empiece luego a escribir. ¿Sí? Entonces, esto es como lo primordial, ¿no? Que tenemos que saber para empezar a analizar neuroescrituralmente. Si yo entiendo este proceso psicomotor, neuromotor, voy a poder relacionar fisiología, psicología, anatomía con escritura. ¿Bien? Porque todo tiene un sentido. De hecho, la escuela tiene un sentido. Creo que les he dicho, no aprendemos a sumar y a restar porque sí a tal edad y a hacer derivadas e integrales a otra edad. Tiene que ver con un desarrollo neurológico, tiene que ver con la activación de ciertos núcleos cerebrales que todavía no están funcionando a una edad y sí a la otra. Y que si no está sucediendo, entonces sí requiero de ir a hacerme una tomografía, una resonancia o el estudio que fuere, porque hay algo que no es lo esperable para la edad. ¿Sí? Entonces, muchas veces, como digo, como son las vibraciones internas, el acto de escribir, ¿qué me permiten? Me permiten justamente advertir anticipadamente estas problemáticas, ¿sí? Obviamente que menos de 3 años voy a encontrar solo garabatos, luego voy a empezar a ver estos renacuajos, ¿no? Las figuras típicas, los redondeles, las figuras más geométricas, y así va a ir evolucionando esta escritura hasta llegar a la adolescencia. Me voy a apurar porque nos queda nada, siempre me atraso, fíjense, ven que no, no alcanza una hora para contarles tanto. Y entonces la relación, como les contaba, respecto a las 3 etapas
precaligráfica, caligráfica y poscaligráfica, ¿sí? Esas tres etapas que son importantísimas y que van a ir de la mano casi, fíjense, con la escolaridad. La precaligráfica va a empezar antes, alrededor de los 5 o 6 años, ¿no? Justamente cuando el nene ya está en preescolar, ya empieza a ver una escritura precaligráfica. Por supuesto que luego va a haber más o menos evolución en un niño que en otro, ¿sí? Y esto también, por eso hablo tanto de las altas capacidades, ¿sí? Y es importante ese detalle, para no frustrar a ese nene, porque después se trunca, nadie nace erudito y muere erudito si no lo colaboramos, ¿eh? Se pierden esas habilidades. Entonces hay que motivar constantemente el cerebro. De esta forma que vamos a pasar entonces ya, como les muestro, ¿no? Una escritura en etapa caligráfica y ya en una poscaligráfica a partir más o menos de los 15 años, donde uno ya entra en esa adolescencia, empieza a poner su propia impronta. La poscaligráfica de alguna forma prácticamente no termina, ¿no? Hasta tanto tengamos alrededor de 25 años, más o menos, donde ya pasamos, ¿no?, a la juventud y en principio la adultez, ¿no?, donde uno ya mantiene un rasgo característico. Ya es raro que necesitemos cambiar. Por supuesto que un adolescente va a necesitar ayornar, ¿no?, que empiezan a haber más bucles, más coloridos, más curvas, ¿no?, sobre todo las nenas. Bueno, estas cosas tienen que ver con este descubrimiento de la identidad, ¿sí? Por eso vamos a ver esos rasgos característicos. Algo importante, ¿se acuerdan que la parte de abajo, las jambas, la zona inferior en la escritura, que vimos en la primera clase? Si yo encuentro que una jamba está súper inflada, gorda, enorme, curvada a la izquierda, claro, si esta persona tiene 50 años, quizás yo pueda inferir que tiene una problemática sexual. A lo mejor es un pedófilo, es un abusador, pero en un adolescente se está descubriendo. Bienvenida a una jamba así. ¿Se entiende por qué tengo que contextualizar? Y yo no les puedo dar un tip, todas las jambas de esta forma significan esto. No, porque yo tengo que ver dónde está, cómo está ubicada, qué edad tiene esta persona, cómo se mueve en su vida. ¿Puedo decir que es algo bueno o malo? ¿Puedo decir que es algo a chequear? Tengo que tener cuidado con las interpretaciones, ¿no? No nos guiamos por interpretaciones en la neuroescritura. No damos consejos, de hecho, ¿sí? Estos son los dibujitos que me quiero apurar para que los veamos y los trabajemos, y ahora si hay mensajitos voy leyendo. Fíjense, el primero que yo les decía, ¿sí? El que está a la derecha, uno arriba y el otro abajo. Se le pide al niño que dibuje alrededor de 5 años, tienen los dos niños, dos niñas, que dibujen la familia, ¿sí? La nena de arriba, fíjense qué hace, una mamá enorme, es una mamá gallina, en realidad tiene una corona. La nena cuenta, ¿no?, en su texto, que su mamá es la reina de la casa, ¿sí? Y que ellas, con su hermanita, son las princesas. ¿Dónde está el papá? Yo puedo inferir, están separados, no dibujó el padre no está, pero sin embargo está el sol sabemos que simboliza al padre, pero ¿está o no está? ¿El padre tiene vínculo acá en esta familia o no la tiene? Fíjense que al lado del sol ella dibuja esto, que quizás parecen camisetas, remeras, no sé cómo les dicen ustedes, tienen otro nombre, ¿no? Pullovers, las remeras, las t-shirts, son regalos. Ella nos cuenta que su papá en su trabajo viaja mucho y entonces cada vez que llega de viaje, de trabajo, les trae regalos a todos. Es una familia súper amorosa, no hay ningún tipo de problemática traumática negativa, ¿sí? La mamá, fíjense, las manos enormes, los dedos gigantes que agarra a sus hijas, pero esos dedos son redondeados, que como dijimos, esa redondez tiene que ver con
la seducción, con la tranquilidad, con la amabilidad, ¿sí? Ahora fíjense la niña de abajo, para ir súper rápido. Hay un dato importante, yo les decía que si hay color negro es negativo, ¿no? Pero claro, acá el color negro está en el pelo. Ella y la mamá son rubias, pero las dibujó en negro, con un trazo agresivo, triangular, ¿sí? Con punta, y además, cuando ustedes la veían dibujar, le hizo mucho presionado ese pelo. Descargó energía, descargó enojo. Fíjense los dedos, porque también hizo brazos enormes, ¿no? Que pareciera que va a agarrar a sus hijitos. La mascota, a ver, sí, creo que ella dibujaba al hermanito y al papá, andaba por ahí, al papá lo dibujaba como un monigote. El papá está desdibujado en esa familia. La única que tenía autoridad y súper agresiva es la madre. Fíjense, los dedos son nudillos hacia el lado de ella, que es la de la izquierda, ¿sí? Y ella está como corrida, ¿no? Del brazo de la mamá. En cambio, la otra está como debajo del brazo de la madre. Es porque las golpea, les pega violentamente, ¿sí? No es un chirlito porque se portó mal. Entonces, por eso insisto en que es muy importante. Yo no puedo inventar el dibujo. No puedo generar mi interpretación del dibujo, porque entonces estoy poniendo mi historia en el dibujo de otro. Yo necesito que el que lo dibujó me lo cuente. Sobre todo un dibujo, porque insisto, yo no sé dibujar, de hecho. Me tienen que preguntar qué quise hacer, quizás. Imagínense en un niño, 5 años, todavía no tiene un control absoluto en su grafismo, en sus trazos. Entonces es muy importante para nosotros que lo escriba. Si puede, si a los 5 años puede escribir. Si es más chiquitito, posiblemente 2, 3 añitos, no sabe escribir. Entonces me lo tiene que contar. Necesito que me cuenten ese dibujo. Me pasó también en un penal con gente adulta, que una sola persona al momento me dijo, yo no sé escribir. Y yo me quedo horrorizada porque estoy en un penal, en una sociedad donde me pareció raro a mí, prejuzgando que alguien no sepa escribir. Bueno, no sabía. Necesité que me lo cuente. Ok, haz el dibujo y contame qué hiciste. Y yo me acuerdo. Y me tomo yo la nota de lo que me dijo. Porque tengo que poder interpretar en función a lo que esa persona quiso hacer ahí. Y entender que además hay analfabetismo. En este caso hay un proceso de desarrollo. ¿Cómo va a ser ese proceso? ¿Qué pasa con la emocionalidad de ese chico que empieza a ir a la escuela y que en la familia padece de violencia o de agresividad? ¿Es igual que un nene feliz? ¿Necesita la misma contención? ¿Podemos entender por qué quizás alguien es retraído, es tímido, silencioso, es temeroso? ¿Por qué un nene se pisa encima? En vez de salir a retar, podemos empezar a entender que hay un mundo del otro lado que no sabemos y que los seres humanos todo el tiempo prejuzgamos. Mi primer clase no se escuchaba a nadie. Alguien me preguntó qué me pasó, porque vivo dando clases. Algo me sucedió. Es importante validar al otro. Es importante entender que nos pasan cosas y que no podemos prejuzgar a la gente. Por eso para mí es apasionante el mundo de la neuroescritura, porque realmente la palabra escrita habla por sí misma. Aunque alguien no quiera contarme nada, claro, bueno, en un niño que todavía no sabe escribir necesito que me lo cuente, ¿sí? Pero sus trazos igual le hablan, porque mínimamente sí voy a encontrarme con que si
me pidió la goma para borrar, si volvió a remarcar, si hizo mucha presión en el dibujo, si hizo trazos, ¿no? Así bien bruscos y sacudidos, o si es suavecito y va sombreando, qué tipo de colores, usa muchos pasteles, usa mucha intensidad. Fíjense que, sin embargo, en la primera, la nena hizo mucha intensidad, ¿no? De color bien vigoroso en el moño de la mamá, en el cabello, en los rayos súper largos del sol, en los regalos, cómo enfatizó tanto en los regalos, pero sobre todo las dos, tanto bueno como malo, enfatizaron en las manos. Ustedes saben que dentro de la batería de test hay uno libre que tomamos siempre que se necesita hacer una batería de test, que encabeza diciendo mis manos, puntos suspensivos. La persona termina de escribir lo que se le da la gana, lo que se le venga a la mente, lo que le parezca que puede hacer o no hacer con sus manos. Es un medio muy importante. Si pienso en anatomía, me viene el homúnculo motor y sensitivo, las manos gigantes en el homúnculo, ¿no? En el cerebro. ¿Ven cómo todo tiene una relación? ¿Cómo verdaderamente estos gestos vienen de nuestro cerebro necesariamente? Y el último dibujito, y me callo, era el que les contaba. Fíjense cuántas casitas, dibujar la familia. Y el nene dibuja un montón de casitas, que parecen caras, ¿no? Parecen con gorritas. Y hay un montón de chimeneas con humito. ¿Y cuántos soles hay? Dijimos que el sol simboliza al papá. ¿Cuántos papás tiene? ¿Y por qué hay una nube en cada sol? ¿Lo voy a inventar? ¿Voy a deducir yo qué quiso decir este nene? No tiene idea de familia, no tiene idea de padre. ¿Cuántos padres tiene? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 padres tiene. Resulta que el nene cuenta que su papá quedó ciego y que necesita de la colaboración del resto de la familia. De la mamá, del hermano del papá, del otro tío, del sobrino. Entonces, cada casita tiene un sol porque da calidez a la figura principal de cómo él también colabora y ayuda con su papá. No hay casas voladoras, sino que todas, el calor de hogar, colaboran con su papá, que hoy es no vidente, y por eso hay un tutor en cada sol. La nubecita es la ayuda al papá de cada uno de ellos. ¿Ven cómo la interpretación va a cambiar según la historia real que me cuente cada persona y no la voy a andar inventando? Pero yo tuve que escuchar a ese menor de edad para que me cuente que acá no hay casas voladoras y que tiene no sé cuántos padres. ¿Sí? No podemos inventar en una ciencia. Realmente tenemos que prestarle atención. ¿Sí? Es súper apasionante y ojalá que los apasione a ustedes también. Como dije al principio, la docencia es la única profesión que crea a todas las profesiones. Miren el compromiso enorme que se tiene como docente, del año que sea, del nivel que sea, es súper importante. De verdad que podemos cambiar muchísimos mundos a partir de ver la evolución de un niño en su acto escritural. ¿Sí? Bueno, les doy unos minutitos para preguntas que me quieran hacer, consultas, bueno, técnicas ya saben que se las hacen directamente a los administradores de la institución. Realmente muchísimas gracias por su ponencia, muy interesante, muy Gracias, Nelly. De verdad que a mí
así como hay cosas que me enojan, pero me enojan bien, me enojan desde el sentido de que ojalá uno en un ratito pudiera transmitir tanto, pero es imposible. Y hay algo que quizás, bueno, hoy pongo en duda de que sean todos los países igual, pero por lo menos desde Argentina nosotros priorizamos mucho el respeto y la confidencialidad, ¿no? Entonces siempre los casos personales y privados, mucho menos grabados, eh, siempre se trabajan con mucha prolijidad, con mucho cuidado, con mucho respeto, ¿sí? Em, pero no quiere decir de que no lo podemos hacer. Bienvenidos quienes quieran, nos escriben y con todo gusto con Vero colaboramos en lo que podamos y obviamente vamos a tener que pedirles información del niño a quien tengamos que ayudar para hacerlo correctamente, ¿sí? Bueno, hoy decía, ¿no? Un poquito, que los niños que usan casi siempre el mismo color, de repente no tienen mucho ánimo de curiosear en el mundo, ¿no? Hoy lo decía en el transcurso de la ponencia. En cambio, los que empiezan a indagar, a usar distintos tipos de medios escritores y distintos colores, justamente están curioseando, están descubriendo el mundo. ¿Sí? Un poquito lo vinculamos por ahí. Por eso el simbolismo del espacio es tan importante, que tiene que ver con cómo me muevo en mi sociedad y con qué me muevo en la sociedad. ¿Sí? Según el medio escritor que yo utilizo, me va a ir a decir algo. Ya sea en un niño como en un adulto, ¿eh? Pues los adultos en selección de personal hacemos lo mismo, ponemos varios colores y que la persona elija, ¿sí? Es lo mismo escribir en azul, en verde, en rojo o en negro, va a depender de para qué puesto me estoy seleccionando, ¿no? También, porque no puedo prejuzgar. Es lo mismo que si yo convoco en selección de personal una persona para que sea oficinista y viene vestida de zapatilla sucia, toda desalineada, no encaja en el perfil que se busca para ese puesto. Ahora esto, ¿lo hace incompetente? Capaz que no, capaz que mejor que el que viene con saco y corbata, ¿sí? Por eso la escritura es tan importante. Cuando un nene no usa el lápiz, si no es frente a- que no necesita hacer un bosquejo. En realidad el lápiz es hacer el bosquejo, que algunos a lo mejor lo borran, ¿no? Para que después quede el color, o lo remarcan para reafirmar lo que quisieron hacer. Posiblemente, posiblemente, un niño que de entrada dibuja ya sin necesidad de hacer ningún tipo de bosquejo, tiene seguridad en lo que está haciendo. Pero, insisto, siempre hay que ver el contexto, hay que ver el todo. Yo no puedo sacar una conclusión en el aire, ¿sí? Pero podría, en un gran porcentaje, indicarme eso, que no necesita hacer un bosquejo, que no necesita ahora pedir, ahí voy a corregir acá y borrar. No, me mando de entrada, estoy seguro de lo que voy a hacer. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, licenciada? Una consultita. Usted hablaba del dibujo, ¿no? De los niños que hacen presión, que no que dibujan encima, hacen como galateo. Pero ¿qué sucede en el caso de un niño de los niños de 7 años que están en primer grado, que cuando escriben pasan encima de la letra varias veces el lápiz, ¿no? Por ejemplo, se escribe la letra D, lo remarca, lo remarca, lo remarca varias veces, y si le pone el punto a la I, el punto es bien marcado y bien sombreado, ¿no? En este caso. Y cuando hay niños que escriben demasiado pequeñitos, ¿no? Demasiado junto y pequeñito, ¿no? Entonces, en ese caso, tiene que decir algo, denota algo. Va a denotar, como te digo, una escritura va a denotar en su conjunto. Yo tengo que ver todos los demás rasgos. Tengo que ver si ese rasgo se repite en los 9 cuadrantes que voy a dividir la hoja. ¿Sí? Porque todo eso tiene un simbolismo diferente. Por eso les enseñé de entrada el simbolismo del espacio. ¿Sí? Yo tengo que ubicar dónde está ese gesto.
pero a rasgo general podríamos considerar que una letra microscópica tiene que ver con inseguridad, con miedo, ¿no? Es como esconderme, no quiero que me vean. Si yo no quiero mostrarme, mi letra es muy chiquitita. Pero estoy en un proceso, tengo 7 años, quizás el niño a los 7 años hace esa letra porque es inseguro, porque es temeroso, porque es tímido, y llega al secundario y agrandó su letra sin ningún problema. Entonces, no necesariamente que la letra sea chiquita va a ser algo negativo, quizás hay algo en construcción, hay que ver por qué es tímido, temeroso o no quiere mostrarse. Puede haber algo malo, puede simplemente ser muy cauteloso porque sus papás no le dan demasiada seguridad, ¿sí? Quizás a veces, no sé, en mi época, eso tenía que ver con el respeto, ¿no? Y una persona que hacía la letra muy grande quizás era muy respetuosa porque contestaba, ¿sí? Y no era admitido en esa época, y hoy las épocas cambiaron, ¿sí? Entonces, insisto, puede significar esto, tengo que ver el contexto de toda esa escritura, tengo que ver el resto de los rasgos de esa escritura, tengo que saber dónde están ubicados esos rasgos, se repiten en toda la escritura o no, pero a rasgo general, una letra microscópica tiene que ver con eso, quizás con inseguridad, con falta de querer mostrarme, ¿sí? O con miedo. Respecto me preguntabas de los colores, ¿no? También. No, hay un niño que se llama que este, pasa muchas veces el lápiz sobre una Ah, letra. el remarcado. Bueno, el Ujú. remarcado tiene que ver con reafirmarme. O doy muchas vueltas en el mismo lugar, porque no estoy seguro, justamente, si es el mismo niño, podría estar relacionado su timidez o su inseguridad, ¿sí? O en algo piensa mucho, hay que ver, ahí entraría mucho la grafología emocional, la neuroescritura emocional, donde sí podríamos observar si siempre son las mismas palabras. Hay palabras que se llaman palabras reflejas, ¿sí? Hay que ver si casualmente, que no sería casual, son palabras específicas las que remarca, o letras específicas las que remarca, ¿sí? Porque en Ujú. principio no Son estaría remarcando todas. sí, mayormente la D o el punto de la I. Y es un niño que Bueno, sí el punto tiene, de la I tiene que ver con la afirmación, justamente, no, ¿no? Reafirmarme, con mostrarme, ¿sí? El punto de la I. Y la letra D tiene que ver mucho eh, con los vínculos, con los afectos, en los adultos con la relación de pareja, por ejemplo, ¿sí? Y en los niños un poco quizás con la fidelidad, con la confianza. O sea, podría, si es el mismo niño, podría estar hablándome de una cuestión de inseguridad. Habría que ver si esa letra D en imprenta o en cursiva, de qué forma la hace. Podríamos observar la D con la Q. ¿Se acuerdan que Vero les habló de las letras que se ven como en espejo? ¿Sí? La letra D se podría parecer al revés si la giro a una Q, ¿sí? Entonces tengo que ver si está escindida. Puede haber problemáticas, la letra Q habla mucho de estas rupturas psicológicas, ¿no? Entonces tendríamos que ver todo un contexto, no podemos hacer un análisis porque hay una letra que llama la atención. Necesitamos ubicarlas, ¿sí? Sí estaría bueno que vos prestes atención en todas sus escrituras, sobre todo porque tiene 7 años y va a tener todo un año escolar como para hacer un seguimiento y que uno le pueda decir a la maestra siguiente, mira, chequean este nene tal cosa, ¿no? Y hacer un trabajo de equipo, como digo yo, observar ese detalle. ¿En cuál de esos 9 cuadrantes que vos separás la hoja donde él escribe, si siempre está en el mismo cuadrante, esto, si lo hace en todos los puntos de la I o en algunos, en qué lado están, ¿sí? Si hace eso con la letra D, ¿hay otra letra medio parecida que haga lo mismo? ¿En qué momento se detiene? ¿Es en un dictado? ¿Es en una escritura libre? ¿Es en una tarea en la casa? Porque todo eso me va a ir ayudando un poquito a contextualizar esta problemática, porque insisto, no puedo inventar, tengo que situar esa situación en la escritura y ver que realmente sea una constante.
¿sí? En todo sentido, en el examen, en el trabajo que hace en la casa, como en el que hace en la escuela, ¿eh? Porque si no, también tendría que ver. Entonces el nene se queda pensando, girando y dando vueltas en un lugar y no en otro. ¿Sí? Mm, ujú, Buenas sí, noches, licenciada. Bueno, gracias. Buenas noches, licenciada. Quería hacer una consulta con respecto a, ¿puede incluir, por ejemplo, esos dibujos animes donde las manos y pies terminan sin dedos, ¿no? Y los niños dibujan constantemente a la figura humana, así puede ser influencia de esos dibujos y cómo podría ayudarles a que puedan retomar o reeducar para que puedan realizar realmente una mano con dedos, por ejemplo, o los pies con unos zapatos con tacón, que se note que son zapatos y no solamente una terminación curva. pero ¿de qué edad me estás hablando? De 9 años, 8 años. Bueno, sí, está bien, a los 8 años ya tiene una construcción de la figura humana, como vimos, completa, ¿no? Entonces, habría que ver, sobre todo en las manos y los pies, son importantes porque lo que hoy decía, ¿no? De las manos, que es con todo lo que puedo tocar, abrazar, acariciar, percibir, ¿sí? Es un símbolo de la percepción las manos, de la percepción fina. Entonces, ¿qué está pasando con eso, con el tacto? ¿No? Quizás sea un nene que no tiene mucho cariño físico en su casa de pronto, ¿no? Entonces es algo como que obvia las manos. O no, o puede haber algo problemático con las manos y entonces las anula, las bloquea y no las quiere dibujar, ¿sí? O niños, por ejemplo, nosotros observamos muchas veces cuando las manos están en los bolsillos, ¿no? O están hacia atrás. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy ocultando algo. Quizás son nenes que pueden ser cleptómanos, ¿no? O mienten, ¿sí? Entonces hay que observar también el detalle de qué pasa con esas manos que no están. Y los pies tienen que ver con el sustento, con tu apoyo, ¿no? Los pies en la tierra. ¿Sí? Es lo que te sostiene, los piecitos. Yo que calzo 35, los pies te sostienen todo el cuerpo, toda la columna, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que tenga tacones o no, no, eso es algo, yo puedo hacer zapatillas en vez de tacones, no importa. El punto es si realmente hay una proporción en esa figura humana, ¿sí? Eso sí es importante, no el tipo de zapato que dibuje, sino el tipo de zapato, quizás, bueno, si es una nena y hace tacones, bueno, quizás es más glamorosa, ¿no? Pero no más que eso. El punto es en el tamaño, sí observar, ahora vimos los bosquejos, ¿no? Según la edad, pero luego en el diplomado vamos a profundizar en eso, en la figura humana, cada una de las partes. Desde la Ya, cabeza a porque los pies vamos a ver cada uno de esos gestos necesarios por edad, lo mismo que con el árbol, lo que simboliza, lo mismo con la casa, ¿sí? Cada una de las imágenes que se toman desde el dibujo, lo vamos a analizar parte por parte, exacto. ¿Qué significa tal cosa? ¿Qué se ve en tal otra? ¿Sí? Luego la interpretación, que es solo humana, va a tener que ver con relacionar el todo. Con una sola podría, cosa yo no crucifico a una persona, ¿sí? Necesito ver ya, una podría evolución, ser sobre que, todo en un niño. podría ser que en este caso, por ejemplo, es una niña y es muy fantasiosa, hija única, y no sé si es eso que tiene que ver, quiere llamar la Sí, podría, atención. por ejemplo, lo que vos me decís de los pies, bueno, si es fantasiosa, posiblemente, quizás hace más hincapié en la cabeza, ¿no? Las zonas superiores, quizás si ves su Ya, escritura, primen las zonas superiores contra las inferiores, ¿sí? Porque el dibujo contrasta con la forma de escribir, y si es fantasiosa, bueno, es como los piecitos en el aire, ¿no? O sea, el ya, simbolismo, digamos, de que no tenga los pies grandes es, o muy marcados, tiene que ver con eso, con que ella es más mental, más creativa o más imaginativa. Claro, sí, puede tener ese sentido. bien, muchas gracias. Bueno, acá sí me preguntaban rasgos, sí a tener cuidado.
Empiezo con el que está arriba, perdón, que si dibujan siempre animales. Bueno, primero hay que ver qué tipo de animales, cómo los dibuja, ¿sí? Porque por sí mismo, no sé, yo amo los animales. Creo que un niño que está vinculado con la naturaleza manifiesta también mucho amor, ¿sí? Un nene que entiende del cuidado de un animalito seguramente es muy precavido, muy cauteloso, muy responsable, ¿no? Entonces habría que ver qué tipo de animales dibuja y cómo los está dibujando. Pero luego, sí, acá es más preocupante si siempre se dibujan cuchillos y sangre. Primero tengo que saber qué edad tiene el nene. Porque a lo mejor si es un adolescente y vive con los jueguitos estos de la Play, y que la mayoría son de esos, son de cuchillos de guerra y de muerte, quizás lo hace porque eso es lo que juega y es lo que tiene presente en su mente, ¿no? Pero habría que indagar mucho ahí también, según la edad que tenga, en la escritura. Porque si no está vinculado con que vea jueguitos y ese tipo de cuestiones, quizás haya alguna cuestión de agresividad, ¿sí? Pero no lo puedo crucificar al niño sin saber ni siquiera su edad ni ver un todo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa del por qué representa eso en los dibujos? Si tiene que ver con su incidencia en los juegos que ve, o por fuera de eso, por eso también es importante hablar con los padres, ¿no? Hay padres que quizás encajan un celular, una tablet, un medio electrónico a los niños porque están muy ocupados y bueno, el nene hace lo que puede, ¿no? Entonces, habría como que indagar un poquito más también según la edad. Insectos. Bueno, ahí estaría bueno, insisto, también, siempre hay que ver las edades, ¿no? Como vieron en el Power que les mando, ustedes después van a ver, ¿no? Según la edad, cómo es cada uno de los dibujos, que lo fuimos diciendo muy por arriba por el tiempito. Este, pero va a depender mucho, lo mismo que con los animales, ¿no? O sea, yo puedo identificar si hay rasgos de maldad en un niño según cómo se vincula con los animales. Entonces, si el nene captura insectos, hay que ver qué insecto captura y de qué manera lo encierra. Porque no es lo mismo, ¿no? Si está matando una mosca que una mariposa o una abeja, y si alguien le enseñó cuál es la función de esos insectos en la naturaleza y es consciente de lo que está haciendo y el por qué lo captura en una cajita, ¿no? Entonces hay que ver todo un proceso en ese niño, porque es dependiente, según la edad que tiene, de sus tutores, de sus padres o de quienes estén a cargo de él. ¿Alguien le explica que le está haciendo un daño a un animalito si lo pone en una cajita? Si la cajita está cerrada, si tiene oxígeno, si la alimenta. Tengo que saber mucha más información, ¿no? Que decir si está bien o si está mal. Porque de repente el nene tiene las mejores intenciones, pero lo que no tiene es el conocimiento, como nos pasa a muchos adultos. Vemos a alguien tirado en la calle y queremos cambiarlo de lugar, acomodarlo, arrastrarlo, y capaz que lo estamos perjudicando, y no sabes, y por ignorancia haces lo que no debes, ¿no? Entonces, en un niño eso es más normal que suceda. Es como muy amplia, ¿no? La pregunta. Necesitamos datos muy puntuales. Por eso insisto en que esto no se trata de una opinión. Yo necesito recolectar información suficiente para que cuando analice un dibujo o una escritura, entienda cómo lo voy a contextualizar. ¿Qué puede estar pasando ahí? Porque si no estoy prejuzgando todo el tiempo o dando mi propia opinión de lo que yo haría o lo que yo no haría, entonces está bien o mal según mi vara. No sería científico, ¿sí? Si tuviésemos un poco más de info sobre ese nene, podríamos ser un poco más asertivos en cómo ayudarlo, a cómo jugar con un insecto, ¿sí? Em, eh,
para evaluar, Licenciada. sí, bueno, toda una carrera, en realidad hay que hacer toda una carrera de neuroescritura que sí la brindamos, y que de hecho la intención de inicio es poder hacerla con ESPED en esta primera aproximación, porque como les digo, es enorme, sí estamos en elaboración de un libro próximamente, pero tiene también más relación con el tema de las casuísticas puntualmente. Al momento, si llegan a conseguir el libro de María del Carmen, como les digo, para infanto juvenil es el más completo, está lleno, aparte su libro, miren, está eh, ahí, lleno de escrituras, de dibujos, realmente es un señor libro, ¿sí? No un librito, y, y en lo que es infanto juvenil, la verdad que sí, tengo que recomendar el de ella. No es un rédito personal para nada, pero es que no hay otro, ¿sí? En mi caso, ya les digo, en mi caso yo me especializo más en investigación de cuestiones de violencia y más en adultos, para infantil. Recomiendo sí que puedan tener este libro y luego las capacitaciones, sí, empezando ahora para Perú, esta que vamos a estar brindando. Y a medida que quieran seguir avanzando, como les digo, hay pero cantidad de ámbitos. Como les dije, enseñamos sobre patologías, sobre cuestiones y tips a tener en cuenta en un aula, sobre cuestiones deportivas, de violencia, ¿no? De en qué lugar ubicar a cada persona para que realmente sea efectiva en el puesto o en el lugar que trabaje, violencia de género, femicidios. Acá en este diplomado vamos a ver mucho sobre cutting, sobre, ¿no?, lo que es violencia autoinfligida, sobre grooming, sobre bullying, eh, sobre abuso sexual infantil, ¿no? Esto que les decía, identificar, bueno, ¿cómo hago ahora para darme cuenta que este nene es tímido porque en realidad se está escondiendo del mundo porque algo malo le pasa dentro de la casa? O no, es simplemente su personalidad, su temperamento y lo está construyendo. ¿Eh? Entonces, todo eso lo vamos a trabajar en profundidad en el diplomado seguro. Así que son súper bienvenidas. 4 años. Ah, la del solo color ya la respondí. Bueno, este, no sé, si hay alguna preguntita más, nos hemos pasado siempre, me quedaría hasta las 2 de la mañana, acá tenemos 2 horas más, pero bueno, la idea es que sí podamos trabajar ordenadamente cada uno de estos temas en el diplomado y bueno, ojalá que sí, lo vamos a aperturar en tanto y cuanto también esté el interés de ustedes para sumarse, por supuesto. Bueno, gracias a ustedes, espero que les haya despertado, aunque sea la curiosidad. Insisto, hay mucho contenido y bueno, la idea de los módulos en el diplomado es que justamente estén ordenados a ese criterio, ¿no? También les va a cerrar mucho más a ustedes con las preguntas que van haciendo cuando podamos ver en detalle. Cuando nosotros tomemos el dibujo de la figura humana y yo les cuente, bueno, primer bosquejo, la cabeza. La cabeza, según su forma, puede significar tal y tal y tal cosa. Si tiene los ojos de esta forma, de esta forma, de esta forma, tal y tal cosa. ¿Sí? Entonces uno va reconstruyendo esa figura y la voy a relacionar, si puedo, según edad, con la escritura, para darle un sentido lógico a esa devolución que voy a hacer sobre esa persona que escribió. ¿Sí? Y esa es la intención, que ustedes aprendan a hacer eso, que cuando ustedes estén con sus alumnos, ya solos puedan decir, uy, a ver, esto y esto, la verdad que sí, me hace tal ruido, estoy casi convencida de que va por acá. Bueno, llamás al profesional especializado y ya trabajan de manera conjunta, ¿sí? Esa es la idea de trabajo en equipo con estas disciplinas y creo que de verdad podemos hacer cambios muy grandes y muy importantes mejorando la sociedad completa, ¿no? Que a medida que vamos mejorando nosotros, primero como profesionales, como personas, más fácilmente vamos a poder colaborar y ayudar con otros. Así que bueno, gracias por haberse sumado, gracias por el interés, de verdad.
Y les vuelvo a repetir, cuando quieran, nos contactan a Vero o a mí si es para temas personales o le solicitan nuestros contactos a la gente de SPED y en principio, si no, nos estaremos viendo pronto cuando se aperture el diplomado. Que tengan linda noche, buen fin de semana, ya estamos próximos y nos vemos prontito. Muchas gracias. Genial, genial, chicos. Agradecer bastante su participación de cada uno de ustedes en este gran taller de neuroescritura para educadores. Invitarlos a que puedan solicitar la certificación de este taller para que puedan mejorar su perfil profesional. Además de ello, accediendo a la certificación, tendrán una entrada a nuestro primer Congreso Nacional que estamos realizando ya este sábado 20 de julio. Chicos, aún está activa la promoción especial de este certificado para este taller que mejorará bastante su perfil profesional. De igual manera, cualquier consulta, duda o inconvenientes que puedan tener, simplemente me lo hacen saber a mi número de WhatsApp. En este caso es el 934-929-370 para poder apoyarlos en casi cualquier consulta o duda que puedan tener. Ya lo saben, chicos, nos estamos viendo en un próximo taller y bueno, espero que se encuentren muy bien. Nos estamos viendo. Hasta luego. Cuídense.